Bienvenidos. En esta clase vamos a estar viendo lo que son las herramientas de pintura. Como vemos acá en la parte de la caja de herramientas, a diferencia de la clase anterior, personalicé el orden. Ahora tenemos en el principio todas las herramientas de selección y las herramientas de pintura. Digo esto porque el orden en el que vienen por defecto es distinto al que podemos encontrar acá. Por una cuestión de organización, para que sea más fácil mostrar, lo personalicé. Recordemos que yo puedo mostrar o dejar de mostrar o agrupar desde el menú editar, preferencias, y una vez que estemos ahí adentro de las preferencias tengo la parte de caja de herramientas, donde yo puedo ocultar o mover para cambiar el orden. Nótense allá arriba cómo cambio el orden de las herramientas. Entonces puedo ver que desde ahí moviendo puedo personalizarlo. Una vez que yo dejé mostrando, ocultando, moviendo, le doy a aceptar y ya me queda en el orden personalizado. Bien, sin más vamos a empezar a ver lo que son las herramientas de pintura. Para esto también primero hay que saber un concepto sobre el tema de los colores, el manejo del primer plano y el fondo activo. Acá nosotros cuando queremos cambiar el color tenemos que hacer doble clic. Cuando hacemos doble clic nos vamos a encontrar con la paleta de colores. Esta es una paleta que nos va a permitir personalizar un color. Fíjense en que desde donde estemos parados, desde acá vamos a ir marcando para cambiar el color. Y desde aquí adentro, siempre manteniendo pulsado, puedo llevar de un azul nítido a un blanco, a un negro, un azul oscuro. Voy a ir modificando las tonalidades del color a medida que vaya desplazando el puntero del mouse. Como esta paleta también tengo distintas paletas donde puedo ir viendo acá abajo el resultado, y a medida que voy cambiando voy viendo las variaciones. Algunas son más gráficas, otras son un poco más técnicas. Nótense que uno se puede trabajar como a uno más le convenga, como a uno le quede más cómodo. Con esta funciona haciendo clics y a donde lo voy moviendo o arrastrando el mouse me va a ir cambiando la tonalidad de los colores. Esto me permite trabajar con precisión, con los colores con precisión. Y hablando de precisión, tenemos lo que es la notación HTML. Esta notación es una notación en código hexadecimal, nótense cómo se sale la descripción ahí, que es lo que me da la precisión de color. Los colores están normificados según las marcas, según por ejemplo tenemos la marca Coca-Cola. La marca, el rojo de esa marca tiene un código. Nosotros vamos a encontrar productos acá, en China, en la India, y todos van a tener el mismo color. Así pasa con las marcas internacionales. Ahora, ¿cómo logran tener ese mismo color y que no se modifique? Porque tienen un código hexadecimal. Lo mismo sucede con las pinturerías, con los colores de los autos, cuando hablan del código de la pintura. Si yo ya lo tengo guardado, pego acá y le doy enter, este es el código hexadecimal, es el código del rojo de Coca-Cola. Entonces así puedo buscar el color de una marca, si voy a utilizar para armar una publicidad, y buscar de esa marca cuáles son los códigos de colores y poder utilizarlo. Una vez que yo ya tengo el color que quería, puedo darle a aceptar y me va a quedar seleccionada. Otra cosa que tengo cuando entro es el cuentagotas. El cuentagotas me funciona para copiar los colores. Si tengo una fotografía o tengo un dibujo, vamos a abrir el dibujo de ejemplo, el cuentagotas me va a funcionar de la siguiente manera. Según donde yo pique, primero tengo que marcarlo, donde yo pique me va a copiar exactamente ese color. Y a medida que vaya variando de lugar, que vaya picando en otros lugares, va a variar el color. Esto va a variar según cada píxel. Si yo pico acá, no es lo mismo que picar una línea más al costado. Fíjense en cómo cambió levemente la gradación del color. Entonces, con el cuentagota puedo copiar colores exactamente como estaba de una parte de la imagen hacia otra. Así es como funciona la parte de la paleta de colores que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizarla para pintar. Otra cosa que podemos hacer acá es intercambiar los colores de fondo por el de delante.
Entonces cuando nosotros picamos acá, mandamos al frente o al fondo. Esto nos sirve saber el concepto de frente y de fondo porque cuando yo pinto, por ejemplo, con un pincel o con un lápiz, me va a hacer con el color de frente. Cuando yo borre, salvo que tenga un canal alfa activo, recordemos que el canal alfa era lo que me daba la transparencia, me va a borrar, la goma de borrar es esta, va a borrar según el color que tenga de fondo. En este caso la imagen no tiene un canal alfa activo, entonces me borra según el color que tengo aquí detrás. Con esto yo puedo ir variando entre los colores entre uno y otros y tenerlos. Si quiero volver al principio, blanco y negro, pico ahí abajo y vuelve a como estaba por defecto. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar a ver la herramienta de relleno, que es la primera que tenemos en esta sección. Esta herramienta, vamos a deshacer los cambios acá, funciona rellenando un área donde tenga el mismo color o el mismo umbral de color. Al igual que estuvimos viendo, según la selección, nosotros podemos modificar el umbral de color de lo que vamos a rellenar. Según el color que tengamos de frente, lo va a rellenar. Supongamos que quiero darle un tono más oscuro acá al cielo. Cuando yo vaya a rellenar, según el umbral de color que tenga, me va a rellenar más o menos la herramienta. Acá tenemos las opciones de la herramienta. Nótense que se rellenó hasta acá abajo. Si yo subo ese umbral de color, le doy un poco más. Vamos a acomodar acá la pantalla para que se vea bien. Yo lo acomodé de tal manera que queden organizadas según las secciones, las herramientas que se vean acá. Se le subo ese umbral de color, me va a seleccionar más hacia abajo. Vemos que arriba el celeste es distinto que el que tenemos abajo, la tonalidad es distinta. Entonces, así voy a ir jugando, voy a ir subiendo el umbral de color hasta que me pinte lo que quiero o aproximadamente lo que quiero. Vemos que ahí rápidamente me rellenó con el color de frente. Así también puedo elegir que me rellene con el color de fondo. En este caso, al ser blanco, me lo va a rellenar con el color blanco, que es el que tengo de fondo. O puedo elegir que me lo rellene con un patrón. Acá me da patrones por defectos. O puedo elegir más patrones, puedo agregar. Vamos viendo que tengo un montón de patrones acá abajo, donde si yo marco me va a rellenar con ese patrón de colores. Así también tengo la parte donde me dice opacidad. La opacidad me va a rellenar con este color, pero respetándome el color que tenía de fondo. Es decir, puedo combinar dos. Si yo cambio, por ejemplo, a amarillo, le puedo dar un tinte amarillo a ese cielo celeste que tenía. Vemos que no me queda amarillo, pero tampoco me queda verde. Me da un tinte amarillesco a ese cielo. Entonces, así es como tengo para elegir con el tema del relleno. Esto viene por defecto en colores similares. Si no, puedo elegir rellenar toda la selección. ¿Cómo funciona esto? Al poner rellenar toda la selección me va a rellenar todo el cuadro. En este caso está rellenado todo el cuadro. No me respeta los colores que tengo atrás. Si yo tengo un cuadrado, por ejemplo acá, esto siempre puedo ir combinando. Yo marco un cuadrado, una selección cuadrada. Voy a rellenar toda la selección y vamos a ver que me rellena toda la selección. En cambio, si yo marco y pongo rellenar colores similares, me va a rellenar el cielo, me va a rellenar según donde yo pique esa parte solamente. Y el otro es por arte de lienzo, corte, 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 corte. Y el otro es por arte lineal, arte de detección lineal, que lo que hace es rellenarme. Me salió. Por último, en esta herramienta que tenemos al principio una opción que es el modo de relleno. Esto también está en común en todas las herramientas. Vamos a ver que el modo no cambia, es para todos el mismo, digamos, las mismas opciones. ¿Cómo funciona esto? El modo es el respecto a cómo se comporta con el fondo. Vamos a deshacer los pasos acá.
Cuando yo pongo modo normal, bueno, hace lo que estamos viendo, me rellena con el color de frente, color de fondo. Ahora, si yo pongo disolver, vamos a ver que el efecto es distinto a lo que venía haciendo. Cuando yo pongo disolver o poner detrás, se va a comportar de maneras distintas según los efectos que yo le vaya dando. Acá lo que me hizo es rellenar detrás. No se nota, pero ¿por qué? Porque esto, si hubiese estado este fondo semi-transparente, me hubiese agregado el color detrás. Y así puedo ir viendo distintas maneras. Por ejemplo, ahí borrado de color le va a restar el color amarillo a lo que sea que esté en esa parte con color amarillo. Combinar, partir, puedo ir probando las distintas alternativas que tengo de los modos y voy a ir viendo cómo va variando. Acá rellené con el color amarillo, cómo va variando según el efecto que le vaya dando. Eso también, la parte de modos me permite cambiar, por ejemplo, si yo duplico esta capa, acá tengo la parte del modo de este lado también, digo, bueno, quiero la pantalla multiplicar, lo que me hace es combinarme los colores de atrás con esta, lo que me hace es multiplicarme los colores. Voy cambiando y es el modo de cómo se ve la pantalla, oscurecer solo, solapar, vemos los distintos efectos que van quedando en la pantalla. Así también vemos que de este lado tengo la opacidad, que es lo que me va a dar la opacidad de la capa de la que esté parado. Si tengo otra capa me va a quedar semi-transparente encima de la capa de la que esté debajo. Entonces, así es como funcionan los modos de la pintura. Vamos a pasar al siguiente, que es el relleno degradado. Respecto a eso vamos a probar incluso cómo es que queda los rellenos degradados de fondo. El relleno degradado funciona de la siguiente manera. Al igual que en el otro, tengo el modo, tengo la opacidad que va a tener ese degradado y tengo el estilo de degradado. Acá yo tengo varias alternativas donde voy a tener personalizado de primer plano a fondo de manera bruta, que fíjense cómo cambia de amarillo a blanco, o va haciendo un degradado, o va pasando por distintas tonalidades de color entre uno y otro, o de primero a transparente, de primer plano a transparente, o tengo degradados ya prearmados, listos para estirar y armar. Una vez que yo tengo elegido, digamos que yo voy a probar acá para que sea evidente, vamos a elegir color de fondo y veo que tengo de primer plano a fondo. Acá tengo el siguiente botón que lo que hace es invertirme de primer plano a fondo o de fondo a primer plano. Es lo mismo que hubiese hecho esto. Acá lo que va a hacer es lo siguiente, cuando yo arrastro el mouse, manteniendo siempre pulsado hasta donde haga el color, hasta ahí va a llevarme el degradado. Ahora, ¿cómo hago si yo quiero más colores de degradado? Puedo seguir agregándole, acá puedo modificar de dónde quiero que cambie el color y puedo seguir agregándole haciendo clics. Cuando voy y hago clics aparecen noditos donde puedo ir cambiando el color desde acá. Entonces voy a poner un violeta, por ejemplo, y me va a agregar un color violeta. El círculo es el color intermedio, es el degradado donde va a estar el cambio. Así puedo ir agregando, puedo ir picando en distintos nodos y agregando colores sucesivamente para agregar y hacer distintos efectos. Vemos cómo va cambiando el degradado. Siempre que vaya picando, me va agregando nodos y me va eligiendo. Ahora, estos son de forma lineal. Para esto yo tengo acá en la parte de formas, porque puedo elegir bilineal, que me hace un repartido hacia un lado y hacia otro. Vamos a volver a formarlo. Vamos a deshacer. Volver los pasos atrás. Tengo el color bilineal, que a diferencia del anterior, me respeta de hacia abajo y hacia arriba. Me hace, en vez de un color al otro, desde hace una franja desde el centro. Así tengo también radial, que hace con efectos de círculo. Fíjense que si yo cambio acá, me va a hacer exactamente el contrario. Tengo de forma cuadrada, cónica, así hay distintas alternativas. Y en todas puedo seguir agregando nodos, cambiando los colores, así podemos hacer los distintos efectos. Combinando estas herramientas, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es si quiero armar un fondo de color degradado, acá lo que tendría que hacer primero siempre es duplicar las capas,
para poder trabajar o agregar, siempre me conviene tener una copia para poder volver atrás. Duplico la capa, puedo apagarla, tenerla ahí de seguridad. Y esta capa lo que tengo que hacer es quitarle esto, que simplemente puedo hacerlo con la selección de color, selección difusa, basándose en el color, según recordemos el umbral que yo le dé de color, me va a seleccionar más o menos. Acá voy a ir cambiando. Teníamos la selección difusa que es por el área contigua y teníamos la selección por color que me va a respetar todos los colores, es decir, esto que está ahí adentro también me lo seleccionaría. Entonces, según el umbral que le dé, me va a seleccionar más o menos y después tengo que ir cambiando. Esto es cuestión de combinar herramientas. Fíjense que le voy dando hasta que me quedó aproximadamente ahí. Si yo quiero seguir agregando todos esos detalles con el Shift, que me aparezca el más, pico y voy a ver que esos píxeles que no estaban me los va a seguir agregando, lo mismo que acá. Entonces si yo veo que por ahí me paso, puedo restar y así hasta que me quede. Una vez que yo tengo eso, primero tengo que asegurarme que tengo un fondo transparente. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir acá, voy a ir a la parte de añadir canal alfa. Y ahora sí tengo un fondo transparente, si no me quedaría el color de fondo. Y aprieto tecla suprimir para borrar y me queda el fondo. Ahora, si voy al degradado, como les decía, puedo ir ya que tengo marcado o invertir la selección o crear una nueva capa debajo. Recordemos, para crear una nueva capa le dábamos desde ahí, crear. Puedo elegir el color de fondo, si queríamos blanco, transparencia, que tenga el color de fondo o el color de frente. Vamos a ponerle un color blanco, ya que repasamos todo esto que se vio en la clase anterior. Voy a deseleccionar eso que había seleccionado, Control Shift A o desde el menú seleccionar, no poner nada. Fíjense que me quedó blanco porque la capa está arriba. Lo que tengo que hacer es arrastrarla hacia abajo o desde acá moverla de esta manera. Cuando yo aplique, lo vamos a dejar arriba, el fondo degradado, acá puedo hacer, por ejemplo, vamos a hacer de un azul o desde un azul claro, vamos a hacer de un celeste, a un azul oscuro. Entonces vamos a hacer un efecto como que si estuviera anocheciendo. Cuando le damos desde ahí, fíjense que quedó la forma cuadrada, le puedo dar de forma lineal, me cambia, y según como tenga acá, me va a hacer para un lado o para el otro. Vamos a hacer que esté atardeciendo, entonces va a quedar la parte más clara arriba, abajo y la parte más oscura arriba. Acá simplemente una vez que ya estoy, le doy Enter, ya me quedó aplicado, nótense cómo tengo las capas. Si le paso para atrás a la capa, lo que me va a hacer es me va a dejar la capa de atrás. Y así logro el efecto del relleno degradado. Así es como se trabaja con los degradados. Bien, vamos a probar esto con imágenes reales, con fotos. Entonces vamos a probar ahora con una imagen. Por ejemplo, si tenemos un día gris en nuestras fotos, vamos a ver que podemos cambiar esto simplemente con el relleno para darle un retoque. Esto hay que combinarlo, hay que combinar estos efectos con el menú de colores donde se ve la temperatura del color, la saturación, la exposición, el brillo, el contraste. Pero vemos acá cómo modificar. Por ejemplo, le vamos a dar al cielo y hay que tener muy en cuenta el tema de la opacidad. Si yo le doy ahí me va a tratar de reemplazar. En cambio, si yo le bajo la opacidad, puedo darle un tono para ir mejorando. Cuanto más vaya picando, mejor va a ser el efecto. Entonces puedo ir viendo que me va a cambiar hasta el borde de los límites. Lo mismo pasa con el tema de los colores. El color, por ejemplo, amarillo. Cuanto mayor sea la transparencia, menos se va a notar. Entonces puedo darle unos efectos por brillo por zona. Lo mismo puedo ir haciendo bien por partes. Puedo ir probando con el tema del agua. Puedo ir mejorando. Entonces darle un resalte a los colores. De a poco puedo ir mejorando y después combinando, como digo, el tema de la saturación. Hay herramientas que me permiten saturar el color para que queden colores más nítidos, la temperatura. Entonces con eso puedo convertir de un día gris en un efecto de un día gris
de algo de esto a mejorar algo más. De mejorar la imagen, de pasar de un color gris a un color más realzado. Entonces, con estas cosas vamos a poder retocar y mejorar las imágenes. Hay que tener cuidado con el tema de no perder el realismo, de ser detallista. Lo mismo sucede con el color degradado. Nosotros podemos pasar a darle un tinte, lo mismo que de primer plano a transparente. Lo que me va a hacer es dar, por ejemplo, esto, ¿no? Acá está en modo, digamos, con mucha dureza. Lo que tenemos que hacer es bajarle la opacidad. Entonces, dependiendo desde dónde lo haga, vamos a estirar, podemos darle los colores. Si yo selecciono a la persona y la pongo en una capa aparte, me va a hacer el efecto a todo el fondo, exceptuando a la persona. Para esto yo voy a tener que combinar las selecciones, así como hice con lo anterior. Pongo a la persona en una capa aparte para que no se me tiña azul y puedo tener el cielo de ese color o darle otros colores para aplicarle el efecto al fondo y que no me modifique a la persona. Así es como se trabaja con las herramientas de relleno. Ahora vamos a ver cómo son los pinceles. Vamos a cerrar, vamos a abrir un lienzo en blanco. Vamos a crear un lienzo, una plantilla, una hoja 4. Recordemos, hacemos esto para visualizar cómo era en modo horizontal. En las opciones avanzadas puedo elegir color de frente, de fondo vamos a ponerlo en blanco. Justamente como decíamos, si teníamos ahí, podemos elegir el color de fondo blanco, pero en este caso como no lo teníamos, le damos ahí. Aceptar, creo una plantilla. Entonces acá tenemos lo que son el pincel y el lápiz. Como vemos, las opciones son prácticamente las mismas. Nada más que acá el forzar está bloqueado. Es decir, ¿qué es lo que me va a hacer la fuerza? En esto me va a hacer una especie de borronado. En este, cuando voy al lápiz, vemos que es duro. Entonces no me da la opción. Esa es la diferencia principal en el lápiz. Estas herramientas, lo mismo que el aerógrafo o con los pinceles MyPaint, son herramientas que por ahí nos están hechas para trabajar con paneles tácticos. Son herramientas que están hechas para trabajar con paneles táctiles, es decir, con lápiz óptico. Vamos a lograr mejores trazos con eso. Pero con el mouse podemos hacer para hacer ciertos trazos, ciertos dibujos por ahí que necesitamos corregir. Podemos utilizar esto, entonces si tenemos un dibujo, una imagen, queremos corregir un borde, podemos utilizar el pincel para agregar o modificar. Así nosotros tenemos las opciones acá dentro del pincel, donde primero tenemos los colores que siempre vamos a tener que ir modificando a medida que vayamos, siempre va a trabajar con el modo de frente. La opacidad, lo que me va a dar más o menos transparente, sigue estando rojo, pero si yo tuviera una imagen de atrás, vemos acá, me va a mantener, digamos, la imagen. Cuando yo hago, me mantiene la imagen de fondo. Si yo le saco la opacidad, le subo al fuerte, me lo va a tapar. Después el tipo de pincel, donde tenemos distintas variedades, distintos tamaños, con distinta fuerza. Vamos a ver que esos por defecto me cambian las opciones de acá abajo. Si yo voy acá a la parte de tamaño, bueno, como lo dice ahí, mayor sea el tamaño, más grande va a ser el puntero. La proporción de aspecto del pincel, vamos a ver que es como me hace como un efecto de pluma. Vamos a hacer un poquito más grande para que se note. Cuando yo hago la proporción de aspecto, lo que hace es achatarme ese círculo para lograr un efecto de aplanado. El ángulo, que funciona de forma similar, si yo le cambio el ángulo, me va a hacer girar, pero en cambio se me va a notar más con un pincel cuadrado. Cambio el ángulo, me va a hacer esto. Si yo lo dejo sin ángulo, el cuadrado hace así. Es distinto. Eso me sirve para pinceles cuadrados. El espaciado, que va a ser entre un trazo y el otro, me va a dejar, ahí tengo poco espaciado. Cuanto más espaciado le dé, me va a hacer como punteado. Logro el efecto de punteado. Vamos a deshacer todo para limpiar un poco el filtro, el lienzo. Entonces, eso es lo que es el espaciado. Cuanto mayor sea el espaciado, más espacio va a haber entre punto y punto. La dureza, que también, la dureza va a ser
lo siguiente, como dijimos, con el lápiz tiene dureza máxima, hace esto. Ahora, la dureza en esto me va a influir que si yo tengo ahí de dureza 75%, le bajo la dureza, vamos a ver que queda un difuminado aún mayor. Cuanto menos dureza tenga, mayor va a ser el efecto de difuminado. Y el forzar va a ser, la fuerza va a ser lo que va a marcar el cursor. Cuanto menos fuerza tenga, voy a tener que pasar más veces por sobre sí para que marque el mismo color que tenía por pasar una sola vez el pincel. Así es como funcionan las opciones de lo que es la herramienta pincel, la herramienta lápiz, la herramienta aerógrafo, que lo que me cambia también el aerógrafo es justamente eso, básicamente viene con fuerza muy débil que tengo que pasar una y otra vez como un aerógrafo de pintura común. Después tengo la herramienta de pluma, que la herramienta de pluma trabaja con el tipo de forma, el ángulo, el tamaño, la inclinación para simular como una pluma escrita. Esto funciona mucho mejor con un lápiz óptico. Y los pinceles MyPaint. Estoy dejando la goma para lo último, que es más sencilla y es la herramienta de borrar. Los pinceles MyPaint lo que tienen son formas, figuras que simulan otro tipo de herramientas. Por ejemplo, puedo simular un lápiz, vamos a pasarlo a color negro, vamos a deshacer los cambios, ponemos todo para atrás. Cuando yo dibujo, si hago zoom, veo que me simula un lápiz en una hoja. Lo mismo puedo hacer con viromes, bolígrafo. Si voy ahí, parece ya es un tono más fuerte a un bolígrafo. Y así puedo ir simulando distintos estilos, pincel y todo. Lo que tiene siempre el efecto va a ser mucho mejor con un lápiz óptico. Vemos que tenemos crayolas. Así puedo ir simulando distintos estilos para agregar a nuestros dibujos, a nuestro diseño. Vemos que tenemos una variedad inmensa de simulaciones. Aerógrafos, pinceles, crayones, lápices, plumas, bolígrafos. Podemos ir haciendo todo tipo de efectos. Tengo para darle trazado más suave o darle la calidad del trazado a ver cuánto más, o el peso, cuanto más peso tenga, más lento va a ser el trazo. Voy a tener que pasar una y otra vez para que me haga el trazo ahí. El radio, que es lo que me va a hacer también aumentar el tamaño, en este caso el radio es el tamaño que teníamos en el otro. Y la opacidad, que es lo que me va a hacer que sea más o menos. Estos siempre trabajan con una transparencia, lo mismo que la dureza. Por defecto viene gozo. Si no se pierde ese efecto, por ejemplo que era de crayola, se pierde ese efecto. Si yo le subo la opacidad base y la dureza, no va a ser lo mismo que el efecto que tenía. Así es como funcionan los pinceles MyPaint, así es como funcionan las otras opciones. Y después tengo la goma, que la goma lo que hace es básicamente pintarme con lo que tengo de color de fondo, salvo que yo tenga un canal alfa, que ahí sí me va a borrar por más de lo que tenga de color de fondo. Entonces, cuando yo voy a borrar, según el tamaño, la dureza, acá lo voy a restablecer por defecto, como viene, va a ser lo mismo que con los pinceles. Puedo cambiar el tamaño, la dureza, la cantidad de pasas. Lo que hace es borrarme aquellos trazos que yo ya había hecho. Y si yo le agrego un canal alfa al lienzo, a la hoja, le vamos a agregar un poco más de tamaño, me borra incluso el fondo, me borra todo. Para eso es la parte de la herramienta, eso es la herramienta de borrador. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que son las herramientas de clonado y de saneado. Vamos a volver todos los pasos para atrás, a ver cómo estaban, para ver estas herramientas. Esta es de acá, el tapón de clonar, como se conoce en el otro programa, y la herramienta de saneado. Ambas hacen copias, según donde yo marque, me va a copiar, pero hay una diferencia entre una y otra, que es que una es más inteligente y me respeta el contenido. Hay que ver qué es lo que me conviene utilizar en cada caso. Estas son las dos herramientas que se utilizan para eliminar imperfecciones en las imágenes, para eliminar detalles. Son una de las herramientas más importantes y más utilizadas en lo que es en el retoque de fotos. ¿Cómo funcionan? Al igual que en los pinceles tengo
Tamaño, ángulo, espaciado, dureza, el forzado, son las mismas opciones. Es decir, yo voy a poder modificar el tamaño del pincel, la dureza con la que el difuminado, que para eso es la dureza, o el forzado, cuántas veces más tengo que pasar, o el pincel, es lo mismo que en lo otro. Acá yo lo puedo volver por defecto, este es el que viene por defecto. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona así. Primero, fíjense que tengo un símbolo de prohibido, es decir, que no puedo hacer nada. Esto puedo pegarlo en distintas capas. Vamos a ver cómo hacerlo en distintas capas también. En este caso vamos a trabajar con una sola. Tengo que primero marcar dónde voy a copiar. Es decir, yo voy a empezar desde acá. Para eso tengo que mantener el control pulsado. El control acá se utiliza en todas las herramientas, algo que vamos a tener que usar en el programa, siempre el control ahí, control la rueda para el zoom, control con las herramientas para quitar selección, siempre vamos a estar trabajando con el control. Bueno, el control me marca dónde voy a empezar a copiar. Entonces, ahí me dice que cuando yo haga un clic, me va a empezar a copiar desde ahí. Nótense cómo me empezó a hacer una copia. Para eso yo tengo la dureza, el tamaño. Cuanto mayor sea el tamaño, más me va a copiar de un clic. Acá, vamos a volver para atrás, tengo la dureza. Cuanto más duro sea el pincel, fíjense en el difuminado desaparece, lo mismo que el forzado es menos, lo tengo que pasar. Entonces, así es como voy a ir trabajando. Siempre me conviene trabajar con, como viene por defecto, con una cierta dureza para que cuando yo vaya a insertar el dibujo, me respete los bordes, entonces se note menos si hay un cambio de color. Por ejemplo, vamos a una parte de acá abajo, se va a notar menos el cambio entre uno y otro, entre un lugar y otro. ¿Por qué? Porque tiene ese difuminado. Yo en cambio, si yo le subo la dureza, lo vamos a pegar exactamente al lado, vamos a notar cómo se notan los bordes en la parte, sobre todo donde cambian los colores, de lo pegado. Por eso me conviene trabajar con una dureza relativamente ahí al 75%. Entonces vemos la diferencia que hay. En la parte de abajo se nota. Así es como funciona el botón de clonado. El de saneado, a propósito, esto tiene un límite. Si yo lo llevo acá, me va a copiar, por más de que tenga dureza o menos dureza que tenga, voy a poner, vamos a hacer otra copia con muy poca dureza, se va a seguir notando la diferencia de colores. Ahí es donde entra el saneado, que es el siguiente. La diferencia en el saneado, vamos a volver a copiar, es que me mezcla la imagen de adelante con el fondo. Entonces, si yo empiezo el saneado, vamos a poner por defecto, por las dudas, ahí viene con dureza el 75%, empiezo a pegarlo, si bien en el centro me lo va a mantener, después tengo que corregir un poquito el color, vamos a notar que es distinto, me empieza a mezclar lo pegado de adelante con lo de atrás. Volvemos al clonado, con la misma opción, vemos que el clonado se nota de otra manera. Entonces, para eso es el saneado y eso es el clonado. Así puedo hacer en distintas capas. Si yo abro una capa nueva, por ejemplo, vamos a crear una capa nueva con relleno transparente que me quede arriba. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero clonar ahora así como estoy, pico acá, clono, no pasa nada. ¿Pero por qué? Porque estoy copiando algo vacío, porque estoy parado en la capa vacía. Si yo quiero clonar lo de esta capa, entonces tengo que pararme en la capa de abajo, marcar con el control, moverme a la capa de arriba y ahora sí, voy a copiar y lo voy a poder poner arriba. Cuando la apago me desaparece. Es otra manera de copiar el contenido. Después puedo borrar y me queda uno sobre otro, entonces puedo lograr ese efecto de superposición. Así es como lo mismo funciona con el saneado. Ahora vamos a ver estas herramientas, cómo se utilizan para el retoque de imágenes. Entonces ahora vamos a abrir una imagen que tenemos para ejemplificar, por ejemplo, cómo se hace con los retoques fotográficos, con el saneado, con el clonado. Además de hacer el clonado, el saneado, nosotros vamos a tener que, para hacer retoques de imágenes,
jugar con otros, con filtros para eliminar, por ejemplo, el color de los ojos, darle otra tonalidad a la piel. Son varios efectos que se hacen para combinar. En este momento vamos a ver cómo sacar las imperfecciones, cómo pasar de esto a esto simplemente sacando las imperfecciones. Después vamos a ver cómo se logra el color, porque acá también hay un cambio en la tonalidad de la piel, no solamente sacando las pecas, las imperfecciones. Esto funciona, fíjense, si nosotros vamos haciendo zoom, hacemos zoom, vemos que hay patas de gallos eliminadas, las ojeras, todo esto se puede acomodar con las herramientas de clonado y de saneado. Acá hay que ver qué conviene en cada caso. En este caso, según el lugar, conviene la de saneado. ¿Por qué? Porque si yo aprieto, por ejemplo, acá vamos a tener que jugar con el tamaño, con la dureza. Yo puedo eliminar de acá. Ahí no se nota mucho quizás, pero si me voy acá, ahí se empieza a notar. Entonces, si yo necesito que se combine el color, para eso vamos a ver la diferencia que hay entre esta parte y esto. Cuando yo aplico acá en el mismo lugar y hago, vemos que me borra las imperfecciones, pero no me cambia el color, porque me hace una fusión entre los lugares. Entonces, si yo quiero lograr una tonalidad más clara, vamos viendo que así voy a ir borrando, las manchas rojas, lo que son las pecas, puedo ir de a poquito borrando esas imperfecciones haciendo diversos clics y me va a mantener las arrugas, aquellas pequeñas marquitas de la cara que va a quedar. Entonces tengo que ir variando de lugar en lugar para que no se note, digamos, todo lo repetido. Así voy mejorando cada parte de la cara. Puedo ir cambiando y puedo ir sacando aquellas manchas, aquellas pecas. Fíjense cómo me va cambiando de acá, me lo combina. Si yo veo que no me convence a donde está la sombra, vuelvo para atrás para que la herramienta no me haga... puta madre. Si yo veo que no me convence, deshago y vuelvo para atrás. Así voy a ir cambiando de lugar y voy a ir eliminando todos los lugares.
Como vemos, sin aplicar muchos filtros, solamente con esta herramienta podemos eliminar la mayoría de las imperfecciones. Como vemos, sin haber aplicado muchos filtros, con esta herramienta podemos eliminar las imperfecciones. Claro está que después podemos seguir aplicando otras correcciones para lograr un alisado, ir combinando las herramientas. Vamos a ver, por ejemplo, la diferencia sustancial que hay ya entre esto y lo anterior. Vamos a abrir como capa esa misma imagen para que notemos la diferencia. Vemos que si apagamos la capa, lo que ha mejorado, cómo se fueron las arrugas, las imperfecciones que tenía ya solamente con esta herramienta. Para eso es que sirve la herramienta de saneado. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la herramienta de clonado en perspectiva. Funciona como la anterior, pero esta nos ayuda cuando tenemos ángulos. Esto funciona así. Vamos a abrir directamente una imagen, una fotografía para poder ejemplificar. Entonces vamos a buscar. Acá tenemos un ejemplo para armar la perspectiva. Como vemos, acá si vamos al tapón de clonado, el común, yo marco, quiero seguir esa misma línea, el ángulo con el que voy a clonar es distinto, por más de que sea lo más pequeño posible, siempre cuando llegue a los costados, a los bordes, que tenga que hacer reconstruir las líneas verticales, el ángulo varía. Para eso es que está la herramienta de clonado con perspectiva. ¿Cómo funciona? Tengo dos partes, modificar la perspectiva y clonar con perspectiva. Primero tengo que modificar la perspectiva, les tengo que enseñar al programa cuál es la perspectiva que tengo que trazar. Para eso, cuando yo pico, me sale el cuadro, con esto voy a cambiar el tamaño, nótense cómo cambia en amarillo la parte donde estoy picando y cuál es la diferencia entre esto y esto, que esto me va a dejar cambiar el ángulo. Yo lo que voy a tener que buscar es indicarle cuál es la perspectiva. Para esto, en este caso, es bastante sencillo porque tenemos las guías, tenemos la ayuda visual de los mismos mosaicos, cómo es la perspectiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es con zoom, ir viendo que quede bien, que no modifique la perspectiva, y desde ahí ir dándole los detalles para que cuando haga el dibujo, después se empiece a clonar con la misma línea, con el mismo ángulo. Entonces, cuando ya tenemos la perspectiva indicada, ahora sí pasamos a clonar con perspectiva. Acá vamos a tener que ser cuidadosos. Cuando si vamos viendo la imagen desde el lado de afuera, está más oscuro y acá adentro más claro. Entonces vamos a tener que ser cuidadosos en cuanto al tema de los colores. Hay que ir de a poco con el tamaño, lo más chico posible. Lo vamos a hacer rápidamente acá. Yo voy a ponerlo en cámara rápida el video para que se vea cómo se va a ir dando los detalles. Pero es un trabajo que requiere de tiempo, porque más en estos casos hay que ver que el color esté bien, que coincida. Se ve cómo hay una diferencia. En este caso lo que tenemos que hacer acá es cambiar la dureza, cambiar el forzado. Vamos a restablecerlo por defecto. Esto es lo que viene por defecto. Entonces cuando yo vaya a clonar con esa dureza, con ese forzado, va a ser distinto. De nuevo, clonar con perspectiva. Entonces se va a notar menos. Y así de a poco voy a ir armando la perspectiva. Vamos a poner el video para que se vea. Ahora vamos a pasar a hacer los pasos y vamos a ver cómo se hace.
Como vemos rápidamente podemos pasar de esto a esto. Si bien todavía faltan detalles para pulir en cuanto al clonado, vamos a ver que hay una diferencia sustancial con esta herramienta pudiendo mejorar, que con la herramienta de clonado común no podemos lograr, ya que no respeta la perspectiva. Ahora vamos a pasar a ver las últimas tres herramientas de esta sección, que son enfoque y desenfoque, emborronado y marcado a fuego. Vamos a ver con otra fotografía con la que ya trabajamos, y a esta le vamos a aplicar una selección de primer plano para poder visualizar el efecto, cómo queda el fondo. Como dijimos, primero vamos a ver lo que es el enfoque y el desenfoque y cómo funciona este efecto. Para esto voy a seleccionar con la herramienta de primer plano. En una primera instancia vamos a pausar y vamos a volver con el contorno ya marcado y el efecto ya realizado de selección. Bien, como vemos, una vez que ya tenemos marcado todo el primer plano y una vez seleccionado, podemos pasar a invertir la selección y ahora sí vamos a probar con las herramientas. Tenemos la herramienta primero de enfoque y desenfoque. Lo que vamos a hacer es desenfocar el fondo para lograr ese efecto de borraje, ¡puta madre que los parió! Una vez seleccionado podemos aplicarle el efecto de difuminado al fondo solamente. Entonces, como vemos, tenemos las mismas opciones que en el resto de pinceles. Tenemos lo que es el tamaño, el ángulo, la dureza, el forzado. Acá esto funciona de la siguiente manera. Vamos a darle tamaño. Es como pasar el aerógrafo. Cuanto más le pasemos, más veces se va a difuminar. Si vamos acá lo vamos a poder notar de mejor manera. Entonces, si queremos tener que pasarlo la menos cantidad de veces posible, vamos a tener que darle más dureza para que sea más brusco el difuminado, pero el forzado, sobre todo lo que hay que subir es el forzado. Entonces, voy a lograr que se difumine el fondo pasándolo con menores veces. Lo mismo el tema del tamaño. Le subo el tamaño al pincel, así que tengo que difuminar de manera rápida. Entonces ahí paso, una y otra vez, hasta que vea que el fondo queda borroso, queda desenfocado. Esto es cuestión de repetir hasta que... Si abrimos como una capa esta misma imagen que usamos de ejemplo, vamos a ver cómo se nota la diferencia en lo que ya teníamos. Entre esto y esto, cómo se empieza a lograr el difuminado. Entonces, lo único que tenemos que hacer para difuminar aún más, tenemos que seguir aumentando el efecto. Tenemos que seguir pasando una y otra vez hasta que se logre el difuminado, el grado de difuminado que queríamos. Una vez que ya lo tenemos ahí, podemos deseleccionar y vamos a ver que se respetan los bordes. Así también podemos perfilar. Acá abajo tenemos desenfocar o perfilar. Lo mismo tenemos el tema de la taza, que también es como esto, es como el forzado. Cuanto mayor sea la taza, menos veces voy a tener que pasar. El perfilado funciona de manera contraria. Lo que hace es aumentarme el contraste, aumentarme las zonas, la diferencia entre las zonas claras y las oscuras, y hace que se perfilen los bordes. Como vemos, si le vamos pasando de a poco, se va a ir marcando siempre y cuando esté dentro de la selección. Vamos a invertir nuevamente la selección y vamos a ver que yo empiezo a pasar y se empiezan a marcar. Hay que tener cuidado de no exagerar, porque vamos a ver que los píxeles se empiezan a deformar, empiezan a marcarse aquellos que tengan brillo y aquellos que estén oscuros para un lado y hacia el otro. O sea, es decir, el nivel de brillosidad va a subir o de oscurecimiento va a bajar. Así que así es como funciona el perfilado. Vamos a deshacer, vamos a volver atrás y vamos a pasar a la herramienta de emborronado. Esta herramienta de emborronado aplica una especie de desenfoque forzado.
lo que hace no solamente es desenfocar, sino que mueve, estira la imagen. Si voy de vuelta a selección invertir, para poder, vamos a ver que me hace, según donde esté, este efecto. Hace como un efecto de si pasamos una goma sobre una pintura, hace el efecto de emborronado de manera brusca. Entonces, así es como funciona el emborronado. Me borra los de atrás. Le selecciono y me queda de esta manera. Eso es el emborronado. Ahora, después tenemos el marcado a fuego que tiene tres opciones. El marcado a fuego, como vemos, seguimos teniendo las mismas opciones, pero en esto tenemos abajo donde tenemos blanquear o ennegrecer. Blanquear significa que voy a poder, vamos a subir, voy a poder aclarar zonas, blanquear. Entonces puedo aumentarle el brillo. Ahora, ennegrecer hace exactamente lo contrario. Me va a dar efectos de sombra. Y acá donde yo puedo elegir qué es lo que quiero acentuar. Si quiero acentuar sombras, ennegrecerlas, aquellas sombras que tenga aquel lugar borroso, vemos que varía el efecto, o los puntos de luz. Entonces es como que le da más suave. O blanquear, hacer lo contrario. Si quiero, vamos a invertir la selección. Vamos a trabajar acá dentro de la imagen. Por ejemplo, quiero blanquear los puntos de luz. En la zona donde brille la cara se va a blanquear aún más. Al igual que el anterior, cuanto más lo pase, más se va a hacer el efecto en esa zona. Vemos cómo logro un efecto de brillo en esa parte. Lo mismo para las sombras. Puedo blanquear las sombras o ennegrecer las sombras. Entonces puedo lograr un contraste aún mayor. Así es como funciona esta otra herramienta. Con esto llegamos a la clase de hoy, al final de la clase de hoy, donde vimos todas las herramientas de lo que es de la sección de pintura.